Estamos con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, para hablar de este tema. Doctor Palacios, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Mónica, buenos días. Carlos, Fernando, Buenos buenos días, días. doctor Buenos Palacios. días. Así es. Bueno, tenemos entre 180 y 200 personas que mueren diariamente. Ahora hay incluso en cuidados intensivos gente de 30, 40 años, a los que además se les está dando prioridad porque los que están digamos, en una edad mayor, la decisión pues médica es dificilísima, pero efectivamente se apunta a salvar las vidas de los más jóvenes, ¿no? En general, en situaciones así tremendas como la que estamos viviendo. ¿Hablamos de una tercera ola, doctor Palacios, o hablamos de una segunda ola que no termina con la posibilidad de entrar en una tercera ola? Sí, Mónica, yo quisiera aprovechar la generosidad de ustedes para compartir el dolor que estamos sintiendo los médicos. En horas de la madrugada hemos llegado a la fatídica cantidad de 400 médicos fallecidos en el Perú, que nos coloca un poco debajo de Brasil, que tiene una cantidad un poquito mayor que nosotros, pero en América Latina nos estamos convirtiendo en el país que tiene la mayor cantidad de médicos fallecidos, así que les comparto esta noticia, les tiendo las condolencias a todos los familiares y a los mismos médicos de todo el Perú, y les insto, a pesar que ya miles de médicos están incluso con segunda dosis, por favor, a seguir cuidándose, a seguir dando el ejemplo con el cuidado, las medidas de bioseguridad para evitar que más médicos se sigan infectando y perdiendo la vida por ellos mismos, por su familia y por los millones de pacientes que nos necesitan. Referente a la pregunta, nosotros hemos sacado un comunicado y efectivamente hemos comenzado hace algunos días, las cifras y las curvas comenzaron a descender, dijimos que con mucha lentitud, pero entraron a una meseta que incluye casi a todos los parámetros y siguen habiendo oscilaciones, pero con unas curvas que miran hacia arriba. Nosotros creemos que se están incubando y para que pueda empezar en el Perú un nuevo brote llamado la tercera ola. Es factible, es muy posible, y en ese contexto hemos planteado algunas medidas que son importantes. Nosotros dijimos que se necesitaba hacer cuarentenas muy focalizadas. El gobierno nos sorprendió con esta cuarentena por Semana Santa, pero fíjate cuál es la debilidad. La debilidad es que no interesa que las cuarentenas puedan ser generalizadas o puedan ser focalizadas, como demuestra la experiencia asiática y europea. Si es que no van acompañadas de fiscalización, de supervisión, las cuarentenas no funcionan. Y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. No funciona, no hay supervisión. Los aforos son eslóganes pegados en la pared de los establecimientos y nadie controla los aforos, por ejemplo. De tal manera que nosotros creemos que las medidas sin acciones sectoriales concretas no tienen sentido, no funcionan y estamos agotando el tiempo para poder detener la transmisión del virus. Igualmente, hemos manifestado... Pero qué cosa, no comprendo bien, doctor Palacios, disculpe que se lo pregunte, porque usted recomendó que se aplique una cuarentena durante los días de la Semana Santa para evitar que esos días feriados conduzcan a muchas aglomeraciones. ¿Qué cosa es lo que propone ahora que se haga durante esos días? Sí, la cuarentena de la Semana Santa es una medida necesaria. No pensábamos que la iba a dar, pero nosotros nos hemos cansado de proponerlo. Es una medida necesaria. Bueno, pero la ha dado, eso es positivo, ¿no? La ha dado, eso es positivo, definitivamente, y es bueno para cortar la transmisión del virus. Pero tiene que ir acompañado de la supervisión. ¿Qué pasa en los toques de queda? Los carros circulan como si nada, nadie fiscaliza, nadie controla. Una cuarentena que incluye, mira, la prohibición de los viajes interprovinciales, si es que no va acompañado de una supervisión y de un control justamente de esas medidas, harían que la cuarentena no funcione. Nuestro reclamo entonces va orientado a la fiscalización de las medidas sanitarias que se dan desde el gobierno. Doctor Palacios, y en ese sentido, ¿le parece a usted responsable o no que algunos candidatos a la presidencia de la República pidan que se levanten estas restricciones dispuestas por Semana Santa bajo el argumento de que, bueno, no se puede ir contra la fe del país, que es un país eminentemente católico, con diversas corrientes obviamente, pero ¿le parece a usted responsable esto? Me parece que no conoce el tema de sanidad pública, porque la Organización Mundial de la Salud, a través de más de un año de lucha contra la pandemia,
sigue planteando la cuarentena como una medida necesaria aquí en Europa y en cualquier lugar en donde la pandemia nos sigue azotando con una incidencia muy elevada. Las cuarentenas son necesarias y no se pueden hacer cuarentenas prolongadas y restrictas generalizadas, pero esto de medidas de Semana Santa es una medida buena que hay que hacer que la fiscalización la haga que sea mejor, pero luego que pase Semana Santa se tiene que recurrir a las cuarentenas focalizadas. Escuchaba que en Madre de Dios se detectan 200 casos cada día y está demostrado que más de 20 casos nuevos por 100.000 habitantes ya está con una incidencia elevada los distritos. Entonces hay que hacer focalización en los distritos muy pequeños, el cerco epidemiológico, que es otra medida importante que tampoco el gobierno se anima a realizar. Cerco epidemiológico en las áreas donde haya alta tasa de contagio. Y eso también sale en el mapa epidemiológico, en el semáforo epidemiológico, pero hay que hacer acciones para evitar la transmisión en esos lugares y en todo el Perú. Bueno, desde que comenzó la pandemia, hemos escuchado esto de las cuarentenas focalizadas, pero sinceramente en infinidad de oportunidades también al Colegio Médico insistir en ello y se han tratado de hacer de una manera u otra, pero desde el punto de vista de lo que yo escucho, doctor Palacios, a usted y a otros representantes, no ha tenido ningún éxito. Hay más preguntas que hacer, pero le ruego por favor que nos espere un segundito. Tenemos que ir obligatoriamente a la pausa en Ampliación de Noticias y regresamos con más. Continuamos en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, 8:48 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre esta situación que se ha originado en torno al retraso con llegada de un nuevo lote de vacunas de Sinopharm. Estaban programadas una cantidad importante para este mes, sin embargo ya el presidente de la República ha aclarado que hay un pequeño retraso, pero que de buena fe espera superar esta serie de contratiempos. ¿Cuál es su análisis respecto a esta situación ante la crítica que hay de que las vacunas llegan, entre comillas, a cuentagotas al país? Sí, exacto, Carlos. Nosotros hemos escuchado con preocupación el anuncio de este retraso. Ojalá, como dices tú, sea un pequeño retraso, porque ya conocemos... Eso es lo que dice el presidente, ¿no? Yo. Sí, claro, como ha dicho el presidente, que tú lo has repetido, la vacunación es una herramienta de salud pública de tipo farmacológico que, como sabemos en todo el mundo, es la que nos va a permitir salir de esta pandemia. Y el problema de nosotros es que hemos llegado tarde a la cita y por eso tenemos pocas vacunas. Y en el contexto general, en el mundo, la producción de vacunas es muy pobre. De ahí que un conjunto de naciones en el mundo que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio están utilizando lo que se llama esta ventana que tiene la Organización Mundial del Comercio, llamada las licencias obligatorias, que tienen un refrendo del acuerdo de Doha, que permite que por necesidad pública los fabricantes pudieran disponer que sus patentes y la asistencia tecnológica favorecer la producción masiva de medicamentos, en este caso vacunas, cuando hay necesidades sociales urgentes que así lo ameriten. Y sabemos que algunas naciones lo han propuesto, no tiene una aceptación masiva dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero eso podría ser una solución. Ahora, perdón, doctor, masiva de vacunas. Ya que hablamos de las vacunas, también se ha conocido que el Ministerio de Salud ha convocado a aseguradoras y a las EPS para participar en el proceso de inmunización contra el COVID-19. Afiliados podrán acceder una vez que se apruebe el procedimiento. ¿Qué le parece esta medida? Sí, nosotros creemos que se debe vacunar a la mayor cantidad de la población. Hay una resolución ministerial que prioriza a grupos, que se ha modificado incluyendo adultos mayores en la primera fase, de tal manera que respetando la priorización y los grupos y los subgrupos, que es lo que se está manejando a la fecha. O sea, utilizando las vías privadas, digamos, dentro del planteamiento de la priorización de la vacunación, es lo que usted señala. Sí, exacto. Nosotros creemos que es un derecho humano ahorita ser vacunado. Lamentablemente la división y subdivisión en grupos y subgrupos se basa sobre la pobre cantidad de vacunas que llegan al país y de ahí se tiene que hacer estas subdivisiones. Si hubiese una cantidad adecuada de vacunas,
la vacunación es masiva al mismo tiempo en todos los grupos a nivel nacional. Por eso insistimos que solo la masificación en la producción mundial de vacunas va a permitir poner fin a la pandemia en el mundo. Doctor Palacios, sin duda el tema de la vacunación es el más importante a mediano plazo, pero la urgencia sigue siendo el oxígeno. Sabemos los esfuerzos que se han hecho para colmar esa brecha grave de 100 toneladas diarias que se estableció, pero puede decirnos qué es lo que está pasando ahora, porque aparentemente hay un poco menos de demanda y más capacidad. Explíquenos, por favor, cómo ve usted la situación del oxígeno actualmente en el Perú. Esa figura del oxígeno, efectivamente hay un ingreso de mayor cantidad de toneladas de oxígeno que viene del sur y eso hace que la demanda haya disminuido. Sin embargo, es real todavía. Hay una falta de oxígeno en el Perú, no se logra cubrir toda la brecha y tiene raíces ya crónicas, como hemos señalado. No existe una industria nacional productora de oxígeno medicinal, no existe desde hace muchos años, y eso impide que haya una producción adecuada, circunstancia que no ocurre en otros países, de tal manera que ahora lo que se tiene que hacer es procurar agenciar la mayor cantidad de oxígeno de otros lugares. Nosotros escuchamos que hay una propuesta de utilizar algunos artículos, el artículo 82 de la Ley General de Salud para poder intervenir en las empresas productoras de oxígeno. Es un tema que se manejó también en la primera ola, en la cual pedíamos que se ingrese a las empresas para poder confiscar, poder recuperar, inmovilizar los equipos de protección personal que los médicos necesitábamos, y se supo que toneladas de equipos de protección personal se exportaron en la primera ola del Perú hacia otros países, pero igualmente no había que intervenir ya cuando se acordó, no había equipo de protección personal donde intervenir, ya el acaparamiento, la especulación lo puso fuera de nuestro alcance, de tal manera que siendo que está contenido en la ley y siendo que son necesarias, no sabemos ahora, nosotros no conocemos cómo las empresas que producen oxígeno realmente están o no acaparando y especulando. Lo que se ve es que sigue faltando oxígeno y eso sí debe ser una acción prioritaria del gobierno. Solamente una pregunta final, doctor Palacios, respecto específicamente a las vacunas de Sinopharm. Con lo que se generó a partir de lo que se conoció antes de los ensayos clínicos, ha habido una afectación. Paralelamente, el presidente Sagasti ha dicho que va a haber una demora, pero que está garantizada la llegada en el año de estos 38 millones de los cuales se han acordado de la vacuna de Sinopharm. Que a este momento, después de haber recibido los médicos esta vacuna, en algunos casos ya las 2 dosis, ¿qué nos puede señalar específicamente sobre esta vacuna? Bueno, hemos visto que la aplicación de la vacuna, como bien has dicho, según el vacunómetro, ya tenemos casi el 70% de médicos vacunados en primera dosis y estamos llegando al 50 o más por ciento de médicos vacunados en segunda dosis. Mañana nosotros, después de una semana de intensas gestiones, hemos conseguido por fin 7,000 dosis para poder vacunar a 3,500 médicos. Mañana martes estamos comenzando de nuevo la vacunación a 3,500 médicos, un grupo de adultos mayores que no alcanzó en los días anteriores, y ya a los médicos de libre ejercicio, que son médicos más jóvenes, y mañana comenzamos. No hemos visto nosotros mayores reacciones adversas o casos graves, y los médicos lo vienen recibiendo, lo vienen tolerando, los que han recibido segunda dosis ya se sienten un poco más seguros, y por eso decíamos al comienzo que a pesar de las 2 dosis se deben seguir cuidando con las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, vemos que está avanzando la vacunación con Sinopharm dentro de los rangos esperados de reacciones adversas, sin mayor cantidad de casos graves que hagan repensar el uso de esta vacuna. Bien, y solamente una cosa final, porque también me lo preguntaron esta mañana. Las personas que han recibido las 2 dosis de la vacunación tienen que esperar un tiempo determinado para lograr la protección necesaria, y por otro lado, ¿estas personas vacunadas pueden contagiar? Sí, tienen que esperar 15 días para que ya haya una adecuada cantidad de anticuerpos que los protejan
de la enfermedad. Sí pueden contagiar porque la vacuna no impide la infección. La infección significa que tienen el SARS-CoV-2 en sus fosas nasales, orofaringe, etcétera, pero no desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, están en la capacidad y en la posibilidad, dependiendo de la carga viral, todavía de poder a su vez contagiar a otra persona. Por favor, sí. La mortalidad está afectando a gente más joven. Si eso es el caso, hay médicos que se deben hallar en una situación difícil al tener que escoger a quién darle una cama UCI cuando éstas se hacen escasas. Que es así, esta segunda ola está afectando a médicos, a personas en general de 40 a 50 años, incluso con alta mortalidad, está afectando a menores de 30 años, afortunadamente con baja mortalidad hasta ahora, y esas personas de estos grupos etarios están en las camas UCI en una perversa lista de espera a la búsqueda de una cama. Por lo tanto, los médicos están aplicando lo que se ha aprendido en la primera ola, de ponderar la edad, el grado de gravedad que tenga la infección, las posibilidades de recuperación para poder priorizar la distribución de las camas UCI. Lamentablemente se ha llegado por falta de camas UCI a ese nivel. Perfecto, muchas gracias, doctor Palacios, por estar con nosotros.